¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y espero que hayáis pasado un excelente fin de semana. Antes de empezar con toda la retahíla de información que tenemos en el día de hoy, quiero agradeceros todo el apoyo que le disteis al último vídeo y también la muy buena aceptación que tuvo la T3 de Glassnode en esta comunidad, que por mucho que me flipen a mí las gráficas on-chain, si no os gustan a vosotros, pues no voy a estar tan a gusto creando este contenido, ¿no? Y ya sabiendo que os gustan tanto o más que a mí, va a ser relativamente sencillo crear un análisis on-chain de mucha calidad y aportando un valor importante a la comunidad. De hecho, hoy tenemos varias gráficas on-chain que nos están indicando ciertos datos quizá a tener en cuenta de cara a las siguientes semanas en Bitcoin y en general en el ecosistema cripto, que lo vamos a pasar a ver en la segunda parte del vídeo. Pero antes quiero hablaros de Alt Season, porque para vosotros, ¿qué es un Alt Season? Evidentemente, todos los que habéis vivido el 2021 pensaréis en esos movimientos de 300, 200, que todo subía. Da igual que sea un NFT, llega la moda de los NFTs y ahora todo el colectivo de NFT para arriba, luego el dinero fluye hacia las DeFi, luego se va a los Play to Earn y se generan esas burbujas tremendas, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que estamos en un momento, en un ciclo económico totalmente diferente al del 2021. Por lo tanto, en mi mente, cuando hablo de Alt Season, no pienso en esos movimientos de 300, 400%, que ojalá lleguen, pero no creo que case muy bien con el contexto actual que tenemos en el mercado, ¿no? Yo más bien pienso en un movimiento alcista de las altcoins mayor al de Bitcoin, que lleve a Bitcoin a perder dominancia en términos de capitalización de mercado. ¿Se pueden aprovechar estas alzas en las altcoins? Sí, pero es importante entender en qué punto del mercado Bitcoin pierde dominancia. Esto lo hemos comentado en varios vídeos, ya sabéis, ¿no? Cuando hay un sentimiento de inseguridad, pero se tiene cierta confianza en el sector cripto, inyectan capital en los activos más sólidos. ¿Qué pasa a medida que los movimientos alcistas se van instaurando en el mercado? Ese sentimiento de FOMO lo hace también, ese sentimiento de alegría, ese sentimiento alcista. Y el inversor cada vez tiene, pues menos miedete de invertir en los activos más especulativos como son las altcoins. Por lo tanto, ingresan al ecosistema cripto y se van directamente a las altcoins, porque dicen, hostia, si aquí todo sube, vámonos a lo que más rendimiento nos va a dar. ¿Qué parte del ciclo? Desde, todo el ciclo alcista que llevamos desde mínimos anuales hasta el punto actual creéis que es ese, en el cual se instaura un sentimiento de euforia, en el cual activos más especulativos tienen rendimientos mayores al de Bitcoin, que es el activo más seguro. Esa, a mi punto de vista, ya os digo, esto es solamente mi criterio totalmente subjetivo, suele ser la etapa final de un movimiento total al alza, culminando un ciclo alcista. Veremos si estamos o no estamos ahí, pero un catalizador importantísimo para saber si vamos a estar o no ante una posible alt season, que ya he dejado claro que en mi mente no hay 300 ni 400%, ojalá me equivoque, va a ser esta semana, amigos. Esta semana vamos a tener datos clave, y no estoy hablando de Producto Interior... No, estamos hablando de la presentación de resultados, que ya sabéis que venimos aquí dando una buena chapa con la importancia de la presentación de resultados con un encarecimiento del crédito en una economía altamente endeudada. Probablemente cuando entremos en recesión es cuando se va a empezar a descontar todo esto, pero quizá este primer trimestre del año 2023 ya se empiece a notar este cambio de ciclo económico en el cual hemos pasado de tener tipos de interés cercanos al 0%, regalando dinerete por doquier, a un encarecimiento del crédito. Por lo tanto, vamos a ver si ya en este primer trimestre la presentación de resultados hace alusión a este cambio económico. Y es que solamente 10 empresas han generado el 90% del rally en el SP500 desde inicios de año. Y esas 10 empresas pertenecen al sector tecnológico. Y esas 10 empresas, la mayoría de ellas, presentan resultados esta semana. Por lo tanto, sin ir más lejos, lo tengo aquí. Mañana tenemos Google, Microsoft, Tesla, Meta, Netflix. El jueves tenemos Amazon, Apple. Por lo tanto, esta semana va a ser clave. Si tenemos una presentación de resultados según lo esperado, el planteamiento de Alt Season creo que se va a acabar confirmando, con unos recorridos al alza de 30, 40, 50% probablemente, ¿no? Pero tenemos que entender que estamos en la parte final probablemente de todo el desarrollo alcista de Bitcoin. Sin embargo, si tenemos peores resultados empresariales de estas megacaps, probablemente estemos ya al borde de un movimiento correctivo y esta Alt Season se tenga que posponer o incluso anular. Vamos a ver muchos datos muy interesantes, amigos. Espero que os guste el vídeo. Si es así, por favor, darle me gusta. Lo que siempre decimos, suscribiros al canal es gratis y me ayuda muchísimo. Gracias, amigos. Y vamos para allá. Y empezamos con la gráfica que tenéis en pantalla que nos marca el porcentaje de direcciones en profit respecto a su precio de compra. Es decir, esta gráfica lo que nos marca es el 100% de las direcciones que contienen Bitcoin están en profit y en qué porcentaje están en profit, ¿no? ¿Para qué nos interesa? Bueno, si tú compras Bitcoin en 20.000 y ahora estás en profit y el 90% de la cadena está en profit y venimos de un movimiento alcista interesante,
tenemos que estudiar bien el mercado donde nos encontramos para determinar si es un buen punto para estar expuesto en un alto porcentaje o, sin embargo, ya viene estando pues interesante empezar a reducir exposición, ¿no? Para todos aquellos que os interese. Evidentemente, a partir de ahora vamos a contar con herramientas avanzadas, como estáis viendo, que no teníamos en análisis anteriores. Vamos a estar mejor preparados para todo lo que se venga en el mercado. Y más allá de tener un pensamiento de joder, lo llegas a ver antes y compro, o lo llegas a ver antes y vendo. Tenemos que pensar que el dinero viene y va, y nosotros vamos a estar aquí para cuando venga también, al igual que cuando se ha ido en máximos históricos, que a muchos nos hubiera gustado vender más de lo que vendimos en su momento, ¿no? Por lo tanto, ¿vamos a estar mejor preparados? Sí, no nos tenemos que lamentar, amigos, tenemos que seguir aprendiendo y creo que este tipo de gráficas nos va a ayudar, al igual que otras tantas que vamos a ver en el día de hoy, ¿no? Fijaos que cuando estamos por debajo del 50%, que sería estos niveles de aquí, estamos en puntos de suelos de mercado ya, así como en el bear market del año 2019 o en la caída del COVID que perforamos también este punto del 50%. Ahora, en todo este movimiento de caída no hemos logrado perforar el 50%, aunque sí que hemos hecho ese check a esa zona, ¿no? Por lo tanto, si a partir de ahora tenemos un movimiento de repunte adicional, tendremos que estar muy atentos a niveles del 80-90%, porque son estas zonas las que nos suelen marcar los techos del mercado. Estaremos atentos las siguientes semanas. Otra cosita importante, ya sabéis todos lo que pienso yo sobre este medio plazo, puedo estar totalmente equivocado, pero creo que va a impactar la subida de tipos en el conjunto de la economía y va a generar un catalizador diferenciador de Bitcoin respecto a los anteriores ciclos, ¿no? Pudiendo incluso ir a buscar mínimos y perforarlos. Es lo que yo pienso, porque estamos en un nuevo ciclo en el cual las condiciones monetarias son totalmente diferentes. Esa es mi mentalidad, pero estoy expuesto a Bitcoin, quiero remarcarlo, ¿no? Esta mañana he compartido que si tenemos un movimiento alcista como los anteriores ciclos, que sería este último tramito que falta al alza, podría llevarnos al ataque de niveles de los $50.000 aproximadamente. Esto sería un 70% de subida. Es un movimiento como el que tenemos aquí. Y esto nos podría dejar en niveles del 85-90% de direcciones en profit. Una zona ideal, a mi modo de ver, para vender. Ahora bien, después de eso, ya falte este tramo o no, o ya hayamos visto todo el tramo, vamos a alejarnos de ir a buscar ese último Satoshi, vamos a alejarnos de eso. ¿Qué es lo que viene después? Eso es lo más interesante, amigos, porque si no vamos a estar persiguiendo el precio. Hostia, si es que en el ciclo anterior subió esto, ahora con que me suba un poquito, venga va, con que me suban 40, compro. Pero es buen punto de compra ahora si estamos encarando los mínimos. Estamos encarando toda esta zona de mínimos, no la hemos roto. Yo creo que no. Pero no nos tenemos que dejar llevar por el FOMO, ¿no? Importante es lo que viene después. Este movimiento alcista tiende a corregirse en gran parte. Como todos los movimientos de mercado. Para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, corrección compleja, para arriba. Así es el mercado, no hay un movimiento en línea recta. Por lo tanto, subirse al mercado en estos puntos, a mi modo de ver, sin ser consejo de asesoramiento financiero, evidentemente, es un poquito locura, ¿no? Y aunque en ocasiones te sale bien, a la larga sigues perdiendo dinero. Bueno, pasamos con la siguiente gráfica, que lo que nos marca es el porcentaje de Bitcoin que está en manos de los operadores de largo plazo y de corto plazo. Y además lo separa en ganancias o pérdidas. Es decir, lo que tenemos en rojo son operadores de corto plazo. STH, acostumbrados a partir de ahora porque lo veréis mucho, es operadores de corto plazo. Tenedores de Bitcoin por una temporalidad inferior a 155 días. Digamos que son unos 5 meses aproximadamente, ¿no? Y aquí nos marca cuando lo tenemos en rojo oscurito, el porcentaje de los operadores de corto plazo estará en profit y cuando lo tenemos en rojo clarito estará en pérdidas. Aquí abajo lo tenemos y bueno, ahora vamos a pasar a comentar esto. Y lo mismo para los operadores de largo plazo. LTH son operadores de largo plazo. En azul clarito nos marca el porcentaje que tienen en pérdidas y en azul oscurito el porcentaje que tienen en profit. Y todo el azul, ya sea oscuro o claro, pertenece a los operadores de largo plazo. ¿Qué es interesante extraer de esta gráfica? Bueno, pues que de cara a siguientes bull runs, fijaos lo que hacen los operadores de largo plazo. Lo que hacen los operadores de largo plazo, fijaos cómo caen sus tenencias. Este movimiento de caída brutal. ¿Verdad que el rojo se está comiendo al azul? ¿Eso por qué es? Porque porque el azul, que son los operadores de largo plazo, reducen sus tenencias. ¿Y quién gana en tenencias? Los operadores de corto plazo. ¿Qué es interesante ver en esta gráfica? Que cuando eso ha sucedido hemos estado en bull runs. Claro, los operadores de largo plazo no van a por el último Satoshi, pero tampoco se van a comer el grueso de la caída. Eso es lo que yo considero más interesante de todos, ¿no? Y además fijaos que
el rojo oscurito hemos dicho que es el porcentaje de los operadores de corto plazo que está en profit. Fijaos este tremendo movimiento, todo este rojo oscurito estaba en profit. Aquí ganaba todo el mundo, aquí ganaba todo el mundo. Bueno, pues es un momento para tener precaución. Vámonos ahora con el movimiento del bull run del año 2020-21, algo muy similar. Fijaos cómo los operadores de largo plazo reducieron sus tenencias. ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó en tenencias? Los operadores de corto plazo, además con un porcentaje muy elevado en profit, como estáis viendo aquí con este rojo de color oscurito, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos ahora mismo? Simplemente para que sepáis, todo esto está pasando en la cadena y yo quiero que vosotros estéis informados. Actualmente tenemos un porcentaje en torno al 17% que pertenece a los operadores de corto plazo y un 16% está en profit, respecto a un porcentaje del 83% que está en manos de los operadores de largo plazo y tan solo un 59%, casi un 60% está en profit. Es interesante ver en esta gráfica que a medida que pasan los ciclos, fijaos, a medida que pasan los ciclos, las tenencias de los operadores de largo plazo aumentan. Cada vez los operadores de largo plazo tienen mayor protagonismo en el mercado. Vamos ahora con esta otra gráfica que es muy interesante y bueno, quizá nos hubiera dado un punto de vista diferente si la hubiéramos tenido hace unos meses, pero no la hemos tenido, amigos, y no importa, no importa. Lo que importa es que a partir de ahora la vamos a tener porque los ciclos se van a repetir, son ciclos, y por eso se llaman ciclos, ¿no? En este caso, fijaos, nos habla de los operadores de largo plazo y su precio realizado. ¿Qué es el precio realizado? Nos dice el precio medio de compra de esos operadores. Ya sabemos que LTH son todos aquellos, por ejemplo, si tú has comprado Bitcoin y ya llevas con ese Bitcoin más de 155 días, perteneces a este color azulito. Sin embargo, si lo has comprado recientemente, perteneces a este color rosita. Y si quieres hacer la media de todos los participantes de la cadena, venga, pues tienes este color naranja, que engloba este azul y este rojo. Vale, ¿esto para qué nos vale? A mí lo que me resulta muy interesante es que nos ha marcado los mínimos de los bear markets anteriores, ¿no? Fijaos cómo el precio realizado de los operadores de corto plazo nos marca cuando estamos realmente en una tendencia bajista o en una tendencia alcista, ya que cuando el precio de Bitcoin está por debajo del precio medio al cual compraron todos los operadores de corto plazo, suele marcar el inicio de un movimiento correctivo duradero en el tiempo. Así como pues cuando se recupera Bitcoin y rompe al alza, este precio promedio de los operadores de corto plazo empieza un nuevo bull market que se va apoyando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en el precio siguiendo al alza. ¿Qué sucede cuando el precio se mete por debajo del precio medio de los operadores de corto plazo? Si no estáis entendiendo nada, no os preocupéis, esto con el paso de las semanas lo vais a acabar entendiendo. ¿Precio medio qué es? ¿A qué precio has comprado Bitcoin tú? ¿A 20.000? Vale. ¿A qué precio está el activo ahora? ¿A 30.000? Pues tu precio medio está por debajo del precio de Bitcoin, ¿vale? Y cuando Bitcoin baje de 20.000, tú vas a estar en pérdidas, simplemente. Bien, pues fijaos que, por ejemplo, en el ciclo del año 2018, después este pico es brutal de euforia, ¿eh? Ahora lo vemos así en perspectiva. Habría que estar ahí, ¿no? También para sentir toda esa euforia, pero increíble. Bueno, una vez que el activo se metió por debajo del precio medio de los operadores de corto plazo, empezó una tendencia bajista. Y rebote, y rebote. Fijaos cómo se apoya en este precio medio. Es ese punto de máximo dolor, ¿no? En el cual los operadores de corto plazo dicen, ¡ay, que ya salgo del pozo! ¡Pum! Para abajo. ¡Ay, que ya salgo del pozo! ¡Pum! Para abajo. Bueno, ¿qué pasó? En los mínimos, en toda esta zonita de aquí, fijaos que el precio rompe al alza el precio promedio de los operadores de corto plazo e inicia un nuevo movimiento al alza del mercado, que ahora se está comparando este movimiento que está teniendo Bitcoin con este otro de aquí. ¿Cuándo cambia? ¿Cuándo todo esto cambia? Cuando el precio rompe a la baja el precio promedio de los operadores de corto plazo. Ahí entramos en un proceso correctivo. De hecho, ya habríamos visto los máximos, ¿no? Vamos a bajar a esta otra gráfica que lo tengo mejor especificado. Simplemente hago un pequeño zoom. Aquí lo vamos a ver más claro. Como la ruptura, por ejemplo, en este punto de aquí, que tenemos del precio a la baja del precio promedio de los operadores de corto plazo, marcó este inicio de este proceso correctivo, y cuando salimos del COVID al alza se fue apoyando una y otra vez en el precio hasta este punto de aquí, hasta la caída de mayo, que ya nos está hablando de un deterioro en todo este movimiento de impulso. Bueno, ¿dónde nos encontramos ahora? Vamos a hacer otro pequeño zoom out. Y fijaos que bien ha funcionado desde prácticamente máximos históricos, digamos, toda esta caída de aquí, del año 2021, finales de año 2021, nos marcó el inicio de este bear market.
Si hubiéramos vendido aquí, fijaos qué bonito hubiera sido, ¿no? Hubiéramos vendido todo nuestro Bitcoin ahí, o la mayor parte de nuestro Bitcoin. Pero claro, esto solamente sucede en los cuentos de hadas, nadie caza el máximo ni el mínimo. A partir de aquí, ¿qué pasó? Fijaos, lo vamos a testear una vez y para abajo. Lo vamos a testear otra vez y para abajo. Y la salida, la ruptura al alza del precio promedio de los operadores de corto plazo nos ha marcado el inicio de un nuevo movimiento que, ahora cuando pasemos al análisis técnico, lo que siempre decimos, estamos realmente corrigiendo toda esta onda bajista, ¿no? Así que muy interesante porque es que además lo ha roto, se ha apoyado sobre él y ha vuelto a salir al alza. Por lo tanto, estaremos atentos las siguientes semanas porque en el momento que se pierda esta zona, en la zona del precio promedio de los operadores de corto plazo, probablemente ahí sea cuando entra el miedo, cuando entra el pánico, ¿no? Y además recordad que una gran cantidad de stablecoins se ha vendido por estos nivelitos de aquí, a favor de un movimiento al alza de Bitcoin. No significa que ese haya sido el único detonante de las alzas en Bitcoin, pero sí tiene mucho que ver, ¿no? Ese pánico en las stablecoins, hostia, me voy a Bitcoin que encima está subiendo. Vale, está muy bien, pero ¿qué pasaría si Bitcoin retrocede? Cae por debajo del precio medio, del precio realizado de los operadores de corto plazo, que estos también pueden entrar en pánico vendedor, igual que lo hicieron con las stablecoins, salirse de Bitcoin. Estaremos atentos a esta nueva gráfica. Y para finalizar, os quiero traer esto que me resulta muy interesante compartir con la comunidad para que veáis cómo está funcionando en estos momentos las transacciones en la cadena de bloques de Bitcoin. Es decir, estamos viendo un volumen mayor. ¿En qué transacciones? Pues fijaos, aquí lo que nos recoge es el porcentaje de transacciones dividido en montos de esas transacciones. Es decir, el rojo engloba transacciones de 0 a $1000, el naranja de 1000 a 10.000, el amarillo de 10.000 a 100.000, el verde de 100.000 a 1 millón y así sucesivamente. ¿Esto para qué nos sirve? Nos sirve para ver que a medida que han pasado los años, es el color rojito, que es el operador de corto plazo, digamos el especulador, el color naranjita también son estos dos de aquí, es decir, transacciones de 0 a $10.000 han ido perdiendo protagonismo y en estos momentos fijaos que prácticamente es un porcentaje muy pequeñito de las transacciones que se llevan a cabo en la cadena de bloques de Bitcoins, las que son por debajo de $10.000. Y esto lo vamos a ver mejor en esta otra gráfica de aquí, que lo que nos recoge ya es este tramo final y nos lo detalla un poquito mejor, ¿no? Fijaos que este movimiento al alza de Bitcoin, de la salida de mínimos del año 2018, acabó o finalizó con este movimiento institucional. Movimientos que tenían un volumen, como veis aquí abajo, superior a 10 millones o entre 1 y 10 millones. Y esto suele pasar también cuando estamos en zonas de máximos, que esas grandes tenencias de Bitcoin se disparan, ¿no? Por pánico vendedor o pánico comprador. Ya sucedió también, fijaos, en toda esta etapa de aquí, toda esta etapa de distribución del activo y sobre todo en los mínimos, en la salida de mínimos de julio del año 2021. Este pico nos suele adelantar un movimiento a continuación importante. Fijaos también aquí el pico que tuvimos en agosto del año 2022 que derivó en este movimiento correctivo y ahora fijaos que estamos retornando al alza con movimientos institucionales. Fijaos que el 30% de las transacciones que se llevan a cabo en la cadena de bloques de Bitcoin y el 33% son por un valor de $100.000 a 10 millones. ¿Y dónde queda el retail? Pues el retail queda aquí. Fijaos. Ni un 10% siquiera pertenece al retail. Estamos en un punto en la historia de Bitcoin en el cual realmente somos unos pececitos. Las instituciones van a hacer con esto lo que quieran, ¿no? Evidentemente es un mercado y funciona por la ley de la oferta y la demanda en base al valor que tiene el activo, que es mucho, sobre todo en estos contextos de inflación. Pero es interesante porque a veces, ya lo diré al final del vídeo, dejar una reflexión, ¿no? Te encuentras con ciertas personas que tienen un análisis absolutista, como si hubieran hablado con las instituciones que realmente mueven el mercado. Y no es así, no existe la probabilidad del 100% en nada. Por lo tanto, siempre tenemos que mirar los mercados como un análisis de probabilidad, que mañana puede suceder cualquier evento, cualquier factor y cambiar ese análisis de probabilidad. Y por eso es tan interesante tener liquidez en todo momento de mercado a mi criterio, porque si el mercado sube puedes vender y recoger ganancias y si el mercado cae puedes incorporarte en niveles inferiores. Bueno, pasando al análisis técnico, fijaos el rechazo que hemos tenido Bitcoin en estos niveles clave. Ya lo comentábamos a las vísperas de la entrega del dato de inflación. Dijimos,
alta probabilidad de que el mercado se adelante. Si es un dato mejor de lo esperado, nos meteremos en la zona de los 30.000, 32.400 dólares, zona en la que muy probablemente veremos una reversión a todo este movimiento de impulso. Claro, luego que vendría un movimiento correctivo proporcional a la onda alcista anterior, que como mínimo le iba a corregir un 50%, y a partir de ahí veremos los datos macro, veremos el sector tradicional, veremos cómo está el DX y la volatilidad, etcétera. Pero creo que estamos cerquita de esa zona a partir de la cual generar un máximo relativo que probablemente no lo vayamos a testear durante muchos meses. Es mi criterio, puedo estar totalmente equivocado, al final actuaré en consecuencia. Ya sabéis que tengo Bitcoin a pesar de esto, ¿no? Bueno, esto no quita que lo que hemos comentado en la introducción del vídeo. ¿Qué sucede esta semana? Esta semana lo que sucede es que presentan resultados las megacap, esas empresas que solamente 10 empresas han generado el 90% del movimiento de impulso del SP500. Y estas empresas presentan resultados esta semana. Por lo tanto, si tenemos una presentación de resultados mejor de lo esperado, ¿qué va a suceder? Alta probabilidad de que este 90% continúe subiendo, es decir, que las empresas que han generado este movimiento al alza en el SP500 sigan generando alzas en el SP500 y que puedan arrastrar al ecosistema cripto. Es lo que yo considero, ¿no? Ahora, si la presentación de resultados es peor de lo esperado, evidentemente el escenario es totalmente opuesto. Podríamos dar ya por concluido todo el tramo al alza en Bitcoin desde la cota de mínimos anuales. Algo importante también a comentar es que cuando estamos ya a vísperas de finalizar un tramo importante al alza en Bitcoin, el dinero se mueve sobre todo hacia las altcoins, y es ahí donde entra en juego esa posible alt season de esos 30, 40, 50% que podríamos ver las siguientes semanas, siempre y cuando esto que tenemos aquí se acabe cumpliendo y no tengamos sorpresas, no tengamos decepciones en los resultados empresariales de las megacaps. Bueno, saltando al análisis técnico, fijaos que estamos en esos niveles clave, hemos llegado en esta zona de acumulación, manipulación y distribución que tuvo lugar en junio del año 2022. Movimiento de caída fuerte, acumulación alcista, movimiento alcista, rompemos los máximos relativos anteriores y aquí al mercado le estamos diciendo probablemente este mínimo relativo sea superior al anterior y entremos en un movimiento que lleva a corregir gran parte de la caída anterior, como mínimo un 50, 61,8. Bien, pues esto es la manipulación, porque a partir de aquí lo que viene es ¡pum! Movimiento de caída agresivo, distribución. Por lo tanto, esta es una zona en la cual las instituciones tuvieron un protagonismo importante. Por eso comentábamos que llegados a estos niveles, con el tramo alcista en el cual nos encontramos ya, un tramo bastante vertical, es muy riesgoso, a mi modo de ver, ir comprando Bitcoin, además testeando, fijaos, la gráfica semanal que hemos comentado en varias ocasiones, esta zona de suelo, 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 suelo y ahora techo, generando una figurita, amigos, muy similar a esta otra de aquí. Fijaos, movimiento al alza muy importante, en un pum, 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 ¿verdad? 3, 4 velitas por estos niveles, dándole un poquito de continuación a este movimiento al alza, y de repente aquí se frustra todo el movimiento y entramos en un proceso correctivo. Fijaos que la figurita que estamos dejando es muy similar a esta otra. Por eso es tremendamente importante que esta semana no finalice con un Bitcoin por debajo de los 27.500 dólares, porque estaría envolviendo toda la vela alcista que le sacó de este ranguito y podría haber quedado como una trampa a partir de la cual iniciar un proceso correctivo. Tremendamente importante el cierre semanal de esta semana, lo comento, que evidentemente va a venir también repercutido por la presentación de resultados de las megacap. ¿Qué cabe esperar ahora en el corto plazo? Bueno, recordaréis que estuvimos comentando, si perdemos los 30.000, 29.700 dólares, alta probabilidad de entrar en un proceso correctivo a este tramito al alza. Bueno, pues aquí estamos. Puede dar un giro antes del cierre de vela diario y tener este movimiento alcista y que esto haya sido un exceso de este mínimo. Sí, por eso siempre es importante fijarnos en el cierre de vela diario. Pero si lo tenemos por debajo de los 29.700 dólares, es altamente probable que el siguiente movimiento de repunte ya nos genere un máximo relativo inferior a este otro y estemos dentro ya de este proceso correctivo, que no debería perder el nivel de los 27.700 dólares, porque si perdemos estos mínimos y la vela semanal envuelve, como hemos comentado, toda la vela semanal de la semana anterior, es decir, si perdemos toda esta zonita de aquí y a lo largo de esta semana vamos perdiendo niveles, este movimiento nube en un punto clave del mercado podría estarnos marcando la antesala a un movimiento correctivo de este tramito al alza. Bueno, seguimos con Ethereum, que Ethereum, por lo contrario, fijaos, no ha perdido estos niveles clave. Vamos directamente ya a 4 horas, porque aquí tenemos el nivel de los 2.050, 2.000 dólares, no lo ha perdido.
Y de ahí ese posible movimiento de all season, que Bitcoin retroceda y las altcoins sigan subiendo, nos dice, por lo menos a mi entender, nos dice que el sentimiento de euforia está en el mercado, porque no se está teniendo en cuenta que el activo más sólido está rompiendo estructuras, te está marcando movimientos correctivos. Sin embargo, el dinero sigue fluyendo hacia las altcoins. Que ya os digo que esto no quiere decir que ya hayamos visto los máximos, porque se tienen que confirmar ciertos quiebres, el cierre de vela semanal, la presentación de resultados de las megacap de esta semana, pero ya tenemos ciertas referencias importantes, ¿no? Sin embargo, en Ethereum, fijaos que ya hemos roto claramente los máximos de agosto. Vamos a ver cómo cerramos esta velita semanal. Esperemos que como mínimo en positivo, porque de nuevo, lo más normal, dado este movimiento alcista, sería tener un movimiento lateral o incluso alcista, ¿verdad? Si tenemos un movimiento bajista que nos lleva a cerrar por debajo de los 1950, esto puede haber sido un exceso de toda esta cota de máximos anteriores. Y en vela semanal, que la tenemos aquí abajo, perdona por mover tanto, pero es que creo que es interesante esto, este movimiento nos está marcando ya que estamos en una zona de soporte-resistencia en temporalidades superiores. Y no me extrañaría para nada, siempre y cuando tengamos este tipo de cierres semanales que estamos comentando, por una mala presentación de resultados, que estemos ya en el punto de inflexión antes de entrar en un trámite correctivo, y esto podría quedar perfectamente como un ABC, dándole continuidad a la onda bajista anterior. Importante, muy importante para Ethereum, que es no perder los 2.050, $2.000 a lo largo de esta semana. Fijaos que está aguantando muy bien, mientras Bitcoin ya ha perdido esa zona de los 29.700, Ethereum está manteniendo los mínimos del viernes 14 de abril. Por lo tanto, a la mínima que Bitcoin remonte, no me extrañaría para nada que Ethereum siguiera con su senda alcista. Y esto, evidentemente, ¿dónde nos deja? En la gráfica del Total 2, que ya sabéis que es la gráfica que recoge la capitalización total del mercado altcoin. Está encarando los máximos de agosto del año 2022. Y los movimientos son así. Cuando tenemos un movimiento de caída, no sigue hasta el infinito. Se generan esas pautas planas, que en muchas ocasiones son continuación, dan movimiento de paradita, ¿no? Movimiento para incluso redistribuir, ya veremos, pero aquí es importante ver esto que estamos marcando, que en muchas ocasiones ya se nos va un poco la flapa y decimos, no, ya se acabó el bear market. Bueno, nadie lo sabe, a lo mejor sí que se ha acabado, pero lo que me está marcando a mí el Total 2 aquí, simplemente es una pauta plana, que puede ser perfectamente, es muy característica de una onda 4, ya que ya sabéis que la onda 4, porque ya se le ha visto el plumero al movimiento, no suele ser una onda muy correctiva respecto a la anterior. ¿Por qué? Porque aquí ya hay un mayor sentimiento bajista que en este otro movimiento. Por eso este otro movimiento suele corregir más la onda bajista que no la onda 4. Y la onda 4 suele ser una onda duradera en tiempo, que se maduran mucho las decisiones que se toman ahí, se les da muchas vueltas, se esperan catalizadores más importantes para comprar en el mercado, porque no se ven claras las cosas. Por lo tanto, ahora mismo estamos aquí. Estamos en una onda 4 a mi criterio. ¿Cuándo cambiaría el panorama? Bueno, falta muchísimo para eso, porque tendríamos que ir a buscar todos estos niveles de aquí, que fue el movimiento que rompió los mínimos anteriores, ¿no? Así que fijaos que podemos tener incluso tramos al alza adicionales, pero realmente simplemente sería un movimiento correctivo del 50% de la caída anterior, a mi modo de ver. Y a partir de aquí, si vemos un claro movimiento de vuelta a mínimos, pues ya sabemos que el siguiente movimiento apunta a mínimos anuales de nuevo para el conjunto de las altcoins. Aquí abajo tenemos el gráfico de la dominancia en Bitcoin. Fijaos el cierre que hemos tenido, el cierre semanal que hemos tenido, con un rechazo en la parte alta, después de ya 3-4 velas que no le estaban dando continuidad a esta vela de rango amplio. Claro, ¿esto qué nos dice? Esto nos dice que estamos llegando a un nivel de resistencia importante, en el cual en anteriores ocasiones el gráfico de la dominancia ha retrocedido a favor de un movimiento alcista de las altcoins. Esto puede significar dos cosas. La primera, que estamos en un punto en el que esa etapa final de movimientos alcistas, que el mercado o que los inversores deciden entrar en las altcoins por pura especulación, asumiendo mayores riesgos, y esto lleva a Bitcoin a perder niveles de dominancia. Podríamos ver un movimiento similar a este. Sin embargo, si tenemos una presentación de resultados esta semana relativamente negativa para las megacaps y vemos cómo la dominancia rompe al alza el nivel del 49%, esto le estaría dando continuidad a este otro punto y estaríamos teniendo un cierre de dominancia por niveles que no veíamos desde hace 2 años prácticamente, ¿no? Es decir, estaríamos entrando en un nuevo ciclo de dominancia, que el siguiente punto de referencia ya estaría por el nivel del 50-60%, y este trámite al alza perfectamente podría ser con unas altcoins sangrando más de lo que lo haga Bitcoin, a mi modo de ver. Ya veremos, ¿no?, si esto acaba sucediendo o no.
Luego por aquí a la derecha tenemos dos altcoins, Cardano y Polkadot, que las vamos a analizar a partir de ahora para hacer un seguimiento así a un par de altcoins que están ahí en el top. Recordáis que comentábamos que Cardano tenía un mejor aspecto técnico que Polkadot, ya que estaba más cerca de estos niveles de resistencia y cualquier alza en los mercados le llevaría a romperlo, a diferencia de Polkadot, que tiene el nivel de los 7,5-8 dólares aquí. Por lo tanto, cualquier alza adicional se va a enfrentar con un nivel de resistencia bastante importante que podría generar rechazos en el mercado. Cardano, por lo contrario, ya ha roto este nivel de máximo relativo anterior, dándole continuidad a todo el proceso alcista, y a partir de aquí, ¿qué esperaría yo? Quizá algún alza adicional que le lleve a un movimiento lateral, consolidando cierres por encima de los 0,4-0,42 dólares antes de un último ataque, quizá a niveles de los 0,5-0,6 dólares aproximadamente, completando así un movimiento en 5 ondas, 2, 3, 4 y 5. Y aquí probablemente ya, si acabamos viendo esta presentación de resultados buena para las megacap, esto podría generar una caída en la dominancia de Bitcoin a favor de este movimiento que estamos viendo en pantalla. Polkadot lo tiene un poquito más complicado, porque ya hemos comentado que está en niveles muy alejados de esta cota, de este nivel de los 7,5-8 dólares. De romperlo, nos iríamos probablemente rápidamente a los 9 dólares por Polkadot. Luego también tenemos aquí al SP500, recordaréis, fijaos cómo con el cierre de vela del viernes nos ha absorbido toda esta zona que había por estos máximos, por estos puntos de máximos anteriores, pero no se ha comido aún el máximo relativo del 2 de febrero, ¿no? Por lo tanto, creo que este movimiento alcista lo vamos a ver, no sé si por un movimiento de volatilidad o por movimientos alcistas sostenidos en el tiempo. Ya hemos visto en la introducción del vídeo que teníamos un sentimiento de euforia instaurado en el mercado, en la que el último punto similar fue aquí en febrero, ¿no? Y ya sabemos lo que viene. Cuando estamos con movimientos de euforia en el mercado, solemos estar cerquita de zonas de techos. Por lo tanto, estaremos atentos al SP500 porque estamos llegando a un punto, como veis aquí arriba a la derecha, en el cual estamos encasillándonos entre un nivel de resistencia importante y todo este canal paralelo que conecta los mínimos crecientes. Creo que el SP500 nos va a dar una señal adelantada quizá de la presentación de resultados de estas grandes compañías. Si vemos la pérdida de niveles de los 4.145 en el SP500, que es este último mínimo relativo, que llevó al SP500 a romper toda esta zonita de máximos anteriores, si perdemos estos niveles y además perdemos el canal paralelo, bajo mi punto de vista, probablemente perderemos la cota de los 4100 e iremos a buscar el nivel de los 4050-4065, nivel que esperaría que aguantase, y este movimiento quizá enfriaría un poquito ese sentimiento de euforia que hay en el mercado. Veremos cómo se acaba comportando, ¿no? Ya os digo que esta semana clave. Eso sí, el cierre de vela semanal, aunque ligeramente por encima del cuerpo de los anteriores cierres, sigue sin romper con solvencia el nivel de los 4200. Ya sabéis que en el canal esperamos un movimiento al ataque de los máximos de agosto. No sabemos si finalmente llegará, pero estos máximos son los más importantes, lo hemos comentado, porque a partir de aquí deriva un movimiento bajista que perfora los mínimos anteriores. Entonces, ahora estamos simplemente en una corrección compleja de todo este movimiento de caída. Y cuando este movimiento total, agresivo a la baja, digamos desde la cota prácticamente de máximos históricos, se puede poner en duda. ¿Cuándo se puede poner en duda el bear market? Se podrá poner en duda primero cuando rompamos los máximos de agosto, porque fue, ya os digo, el movimiento que acabó derivando en los mínimos anuales. Por lo tanto, si tenemos un movimiento similar a este y empezamos a consolidar niveles por aquí, todo esto es, bueno, caldo de cultivo perfecto para empezar a distribuir con fuerza, a mi modo de ver, simplemente también por la teoría de la opinión contraria, ¿no? Si tenemos esto, rompemos este máximo relativo, entramos en ese punto de, hostia, que ya todo se acaba, se acabó, ya hemos visto los mínimos, y ahí empieza a pesar el contexto recesivo. Esto que tenemos aquí podría ir de la mano de un movimiento al alza de las stablecoins, esa pérdida de la dominancia de Bitcoin y bueno, ese sentimiento de euforia instaurado en el mercado que marque un punto de inflexión a todas estas alzas que llevamos en los mercados desde prácticamente octubre del 22. Luego, si nos vamos al oro, recordaréis, esto lo venimos comentando desde hace ya varias semanas. Vamos a irnos a la gráfica semanal directamente, comentamos un posible ataque al nivel de los 2050 o 2075 que vaya de la mano de un movimiento de caída en el DXY y a partir de ahí, como el DXY llegaba a un nivel de soporte importante, esperamos un movimiento de rebote en el DXY en contra del oro y el euro dólar. Es justo lo que estamos viendo porque fijaos el cierre semanal que ha tenido aquí el oro, un cierre muy feo, por lo tanto ahora si tenemos alzas y retrocedemos, estas tres mechitas, digamos que es el patrón de la muerte como yo le llamo, podrían derivar en un movimiento
correctivo de toda esta onda impulsiva anterior. Y podría coincidir todo esto también con un movimiento de caída bastante importante en el euro dólar. Nivel clave, ¿cuál sería? Bueno, pues aquí tenemos el último mínimo relativo importante en el oro en el nivel de los 1980-1985. De perder estos niveles y empezar a consolidar cierres por debajo de ellos, fijaos que ya estaríamos rompiendo esta estructura alcista y entraríamos en un proceso correctivo, probablemente después de haber generado este check a los niveles de máximos históricos de toda esta otra onda anterior. Como mínimo esperaría verlo en el nivel de los 1930-1950. Si nos vamos al DXY, bueno, es que ha sucedido tal cual lo comentamos. Ha sido una pasada porque se ha comportado a la perfección. Comentamos que podíamos, cuando estábamos aquí, comentamos bajas adicionales que llevasen al oro a niveles de máximos históricos, que llevasen al euro dólar al nivel del 1.10 aproximadamente. Y a partir de ahí, ¿qué esperaría? Dada la configuración que tenemos en pantalla atacando estos niveles de mínimos anteriores, un movimiento de repunte en el DXY, y es que ha sido tal cual. Ahora, ¿dónde tenemos que poner el ojo en el mercado? Yo creo que este máximo de aquí, el nivel de los 102.555, que sería el último mínimo relativo, es el más importante, porque de romperlo, creo que ya habríamos visto el máximo del corto plazo en el euro dólar, en el oro y quizá también en la renta variable, y podríamos entrar en un movimiento correctivo en el mercado cripto y también en los mercados tradicionales a favor de una alza adicional en el dólar que lo podría llevar a niveles de los 104-105,6. Fijaos lo que estábamos comentando en el último vídeo. Comentábamos aquí arriba, tenemos el euro dólar en 4 horas, que la pérdida de este nivel clave era el último parón, ¿verdad? Antes del último impulso. El último bloque alcista que teníamos aquí, la pérdida de este nivel clave marcaría un punto de inflexión en toda esta aventura alcista que lo ha llevado a niveles del 1.107 aproximadamente. Y en gráfica diaria, ya lo estábamos comentando que estos niveles eran clave para ver un patrón de reversión. Hemos tenido un exceso de estos niveles de máximos y a partir de aquí, con la vela envolvente que generamos el viernes y la que estamos generando hoy, que están volviendo la del miércoles pasado, esto es un movimiento en V. Que esto en un minuto lo vemos, pues bueno, ya todos los que hacemos scalping, cuando estamos en niveles de techo, voy a hacerlo aquí, cuando estamos en niveles de techos, ¿no? Esto es un nivel de techo. Y llegamos y hacemos así, ¡pum! Este movimiento nos dice que se ha generado una limpieza, una absorción de liquidez por toda esta zona y es probable que el siguiente movimiento de repunte nos marque una zona óptima para posicionarnos a un movimiento correctivo de toda la onda alcista anterior. Por tanto, eso creo que es lo que hemos visto en el euro dólar y podría llevarlo a niveles incluso de los 107, de los 1.07 aproximadamente. Ya estamos comentando también por esta zona de máximos que a mi criterio era un buen punto para vender euros, ¿no? Evidentemente falta el cierre de vela diario, está enfrentando un nivel de soporte muy importante, pero de perderlo, la probabilidad de verlo en niveles de los 1.07 aumenta notablemente. Y para finalizar, pues vamos a ver algo que realmente sigo sin entender. Os lo tengo que confesar, ¿no? No llego a entender lo que está pasando en el índice de la volatilidad del SP500, la verdad. Si alguien tiene alguna idea, que me lo diga, porque seguro que entre todos, pues, daremos, ¿no? No entiendo que tenemos la euforia, ¿no? Esos sentimientos muy positivos en el mercado, que estamos viendo cómo está repuntando el DXY, cómo está cayendo el oro y cómo está cayendo el eurodólar. Cómo estamos en una semana clave en la que las megacaps presentan resultados y aún así el índice de la volatilidad del SP500 no remonta. Incluso, fijaos, ¿no? Que es que ha estado en niveles del 17, perdiendo los mínimos de febrero del 23. Esto es algo que no acabo de entender porque como mínimo deberíamos ver algún repunte alcista que diga, oye, estoy en una semana complicadita. Estoy en una semana complicadita y no me está gustando el repunte que estoy viendo en el DXY. Por lo tanto, cuidado, ¿no? Pues no. Estamos viendo un movimiento de caída que incluso nos lleva a los mínimos de enero del año 2022, una auténtica brutalidad, movimiento de caída en el VIX, y también estamos viendo un movimiento de caída en el índice de la renta fija. Sin embargo, estamos viendo cómo está subiendo en rentabilidad, ¿no? Es decir, su rentabilidad baja el precio. Aquí lo que se está descontando es que van a seguir las alzas en los tipos de interés por parte de Estados Unidos. Veremos hasta qué punto eso puede ser sostenible para la economía. Ya sabemos, una economía muy endeudada, que ha estado acostumbrada a obtener deuda prácticamente de manera ilimitada y gratis. Vamos a ver, porque los quiebres de las empresas, no he preparado la gráfica, quizá la traiga para el siguiente vídeo, los quiebres de las empresas este mes se han disparado, al igual que la morosidad, y también es importante plantearnos un movimiento de tipos altos sostenidos en el tiempo, ¿no? Veremos cómo reacciona la economía. Y por otro lado, aquí tenemos el petróleo, que lejos de pensar en ir a cerrar este gap, ya estuvimos comentando que
lo más probable era enfrentarse al nivel del 83,5 y a partir de aquí, esta semana, los resultados empresariales también van a afectar al petróleo, ya que si tenemos unos resultados empresariales más negativos de la cuenta de las megacap, lo que se va a empezar a descontar es que la economía está cercana a una recesión y que está cayendo de manera agresiva la demanda interna, cosa que llevaría a la baja el petróleo descontando una reducción en la demanda. Ya hemos comentado en muchas ocasiones que por estos niveles creo que es altamente probable ver algún patrón de reversión, como hemos comentado antes, patrón de reversión en temporalidades inferiores para meternos en ventas e ir a cerrar este gap, como mínimo hasta los 75,7. Bueno amigos, vamos a dejarlo por aquí, espero que os haya gustado el vídeo y ya nos vamos a ver este miércoles 19 de abril con otro vídeo análisis. Esta semana no vamos a traer directo porque las megacap que han generado ese 90% del rally del SP500 presentan resultados y creo que es una semana muy interesante en la cual tenemos que actualizar como mínimo 3 días esta semana, ¿vale? Por lo tanto, la semana que viene o la otra sí que vamos a hacer ya un directo que os va a gustar mucho con un creador de contenido top 3 de habla hispana en estos momentos que no ha venido a este canal y que estoy muy convencido que os va a gustar mucho porque además va muy en sintonía con lo que comentamos en este canal. Pero amigos, antes de despedirme quiero dejaros una pequeña reflexión porque en ocasiones veo otros compis del sector o incluso varios comentarios con análisis totalmente y opiniones totalmente absolutistas, totalmente totalitarias, ¿no? Como que no hay otra visión que no sea esa porque está clarísimo que va a suceder esto. Está clarísimo que Bitcoin va a ir a $200.000. Está clarísimo que ya hemos visto los mínimos y que os habéis quedado fuera. Está clarísimo que el siguiente movimiento correctivo no va a pasar de $25.000 por lo que sea. Una recomendación que le daría a un amigo, que esto os lo digo al final por la experiencia que he cogido, porque yo también he estado en ese barco y me la he pegado fuerte. Esto os lo digo por eso, no porque me lo ha dicho nadie, sino porque ya lo he vivido yo. Sería, huye de todo análisis totalitario. Aunque tú tengas el fundamental a tu favor y el análisis técnico a tu favor, puedes estar en el lado equivocado. Porque lo que hoy tiene una probabilidad de llevar a Bitcoin, me lo invento, a 40.000, me lo invento, del 30%, mañana puede suceder cualquier factor, esta semana puede suceder cualquier factor y ese 30 convertirse en un 60. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en el año 2020 íbamos a estar encerrados en nuestra casa? ¿Verdad? Para que os hagáis una idea, por lo tanto, todo aquel que tiene un análisis totalitario, yo como mínimo tendría cuidado. Al final, lo interesante es saber que hagas lo que hagas, puedes fallar. Y eso te va a dar una visión parcial. Una visión en la que tú vas a estar expuesto a mercado, pero no en un 100%. Y tampoco vas a estar expuesto en un 0%. Vas a estar expuesto en un porcentaje que tú te sientas cómodo. En el cual dices, pues mira, yo estoy expuesto un 30%, ¿no? El otro 70% lo tengo en liquidez, porque creo que en el medio plazo puede suceder esto. Si todo sube, ese 30% se me va a revalorizar. Y voy a poder vender en ganancias. Y si todo cae, voy a tener un porcentaje de liquidez para aprovechar esas compras. Esta es la visión que defendemos en este canal en base a mi experiencia. Amigos, ojalá que os sirva de algo esta pequeña reflexión. Espero que paséis una muy buena semana y nos vemos ya este miércoles. Un fuertísimo abrazo. Chao.